Volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Saludos, ahorita vamos con las interacciones porque vamos con muchísima información pendiente. Así recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la ONU. Una parte fue entre música y porras, festejo, y otras partes también fue abucheo en el avión. A ver, primero las porras. Siguiente punto. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflictos. Y este fue el abucheo también que le hicieron en el avión. Y esto fue lo que propuso el presidente en la ONU. Adelante. Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie, combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. A tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. Es parte del resumen de la visita del presidente en la ONU, una visita histórica también, o cómo ponderarla. Doctor Lorenzo Meyer, un gusto como siempre. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Vaya, el Es que símbolo. quién sabe cuál es el principio, pero empecemos por donde se pueda. La presencia del presidente, ¿no? En la ONU, es decir, es la primera vez que va el presidente a la Bueno, ONU. sí, y creo que hace bien de vez en vez salir al exterior. No es algo que le guste, creo que es uno de los presidentes que menos viajes al exterior ha hecho. No busca el reflector internacional más que en ocasiones como esta. Es la mitad del sexenio y realmente no ha usado el escenario internacional. No es ese su hábitat natural. Él ha expresado algunas ocasiones que la base política que lo sostiene, y por lo que veo en las encuestas lo sigue sosteniendo,
No es una que le guste que ande el presidente en los foros externos. México ya tiene una experiencia bastante poco afortunada al respecto. El presidente Echeverría, bueno, vaya que sí viajó. Le gustaba viajar, y le gustaba viajar con una gran comitiva. Se hablaba entonces de los aviones de redilas, porque iba el presidente a una gira y se llevaba 50, 60 gentes. Pero ¿qué sacó México de todo eso? Nada. En fin, la figura del presidente sí fue alumbrada por los reflectores, pero básicamente internos. Y ese es un punto importante. Los viajes, las giras presidenciales son más asuntos para consumo interno que externo. México, y aquí les propongo, pues ser realistas en el análisis. En el mundo externo, lo que realmente sigue funcionando es la política del poder. El poder duro, como se le llama en la teoría, comparándolo con o al lado del poder blando. ¿México tiene poder blando? Pues supongo que sí, pero poder duro no. No estamos en esas ligas. Así que el universo internacional básicamente se mueve en función del poder duro, es decir, el poder económico, el poder militar, y nosotros no lo tenemos ni lo podemos buscar. Entonces el mundo externo es para México más bien una zona de la que hay que defenderse, hay que aprovechar las oportunidades cuando existen, pero más bien el esfuerzo del gobierno y en particular de este presidente es hacia los asuntos internos, arreglar la política interna. Salir como ahora a proponerle al mundo que adopte un plan como el que él está poniendo en marcha, en juego aquí en México, el gasto social, un intento de redistribución del ingreso, un intento bastante moderado. No parece ser que vaya a tener mucho eco. Creo que hay una razón ética, moral, para insistir sobre eso. No está de más insistir en que la distribución de la riqueza es muy injusta en este mundo y que las razones de esa mala distribución son históricas, son las raíces del imperialismo que empezó ya en serio desde el siglo XVI y que fue en aumento hasta el presente, ya no con la brutalidad del siglo XIX y principios del XX, pero sigue funcionando el imperialismo. Entonces sí, la mala distribución de la riqueza es debido a un sistema global capitalista, desde luego, porque es cuando el capitalismo realmente florece y se expande del siglo XVI a la fecha. Acumuló riqueza en algunas regiones, en Inglaterra en particular, pero en Europa en general, luego en Estados Unidos, y fue dejando otras regiones muy al margen. Nosotros somos una de esas regiones marginadas, y bueno, el hacer un reclamo, porque es un reclamo lo que hace Andrés Manuel López Obrador, le dice a la ONU, no ha servido para nada en esta materia de la justicia sustantiva, que es la de evitar la concentración de la riqueza y la permanencia de la pobreza. Pero, pues... ¿no? O pudiera adoptarlo, digo, es decir, es un debate interesante. Pudiera adoptarlo, pero ya está muy grandecita para andar cambiando de vocación.
La ONU nació de la derrota de Alemania y del Eje en la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente quedó inmersa en la Guerra Fría, pero inmediatamente, apenas si tuvo un respiro entre la firma de la paz con Alemania y Japón y el inicio de la Guerra Fría. Ya para 1947 estaba la Guerra Fría. Y es un foro en donde se discute eso, no a balazos, pero sí con discursos. La Guerra Fría estuvo allí todo el tiempo. Ahora ya no hay ese factor, pero ya se quedó la ONU con una historia que no es culpa de nadie en particular, son las circunstancias internacionales las que generaron ese ambiente. Y bueno, claro que ayuda a los refugiados, claro que toman, la UNESCO toma cartas en el asunto cultural y tiene organismos, el Consejo Económico y Social, para temas que no son directamente lucha y amenazas de guerra, etcétera, pero sus divisiones internas la hacen muy ineficaz. Todavía no llegamos a la etapa que se inició con la Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial y que luego siguió cuando la Liga fracasó, siguió con las Naciones Unidas. Aún no llegamos a una estructura internacional en donde la política del poder deje de estar en el centro y sea otra, una política de ayuda mutua, de redistribución de las cargas y de las recompensas, del quehacer de todos los días en todo el mundo. Realmente está muy concentrada la riqueza en unos cuantos países, como dentro de cada uno de los países. El nuestro es un buen ejemplo, está súper concentrada. Entonces, bueno, no está de más el discurso y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pero pues tampoco podemos esperar que se haga realidad. Yo al menos no veo ninguna posibilidad que quede allí como una pica en Flandes. Aquí está la bandera de la propuesta mexicana, como antes la Carta de Derechos y Deberes de las Naciones que en el pasado enarboló Echeverría, que pues no, quedó allí como un documento. Aquí la ventaja es que lo que Andrés Manuel dice en las Naciones Unidas es lo que hace adentro. Cuando Echeverría hizo su Carta de Derechos y Deberes de los Estados que presentó también en la ONU, pues no lo hacía ni adentro ni afuera. Interesante esta perspectiva, doctor, y exacto, lo que sí, lo que se me hizo también, yo creo, pertinente, lo que les dijo el presidente, para concluir, doctor, que salga del letargo y la rutina. Y sí, porque de repente pues se ha vuelto puro simbolismo el debate, ¿no? Ese foro exacto que después de la Segunda Guerra Mundial y de esa fecha, en eso, doctor, a lo mejor dice usted también, no creemos que impacte mucho, pero al menos abre el debate, doctor, ¿no? Pues el debate o no está sé, ¿cómo concluiríamos? El debate está abierto desde hace mucho tiempo, no puede salir de esa rutina porque tiene una división de la patada en su Consejo de Seguridad, justo donde estuvo Andrés Manuel. Ahora la tensión es entre China y Estados Unidos. Antes era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El Consejo de Seguridad mismo es una ficción. ¿Qué hace realmente Francia ahí como gran potencia? Ya no lo es. Inglaterra, que es la otra, tampoco lo es. Durante un tiempo estuvo China, que no era gran potencia. Ahora sí lo es. Y la Unión Soviética desapareció, se quedó Rusia. Sí, es una potencia, una verdadera potencia, pero no es la gran potencia. Ahora, los dos que realmente juegan y juegan duro sus fichas son Estados Unidos y China. Y mientras no estén de acuerdo, pues
¿Qué puede hacer el poder blando de países como México frente al poder duro de países como China y Estados Unidos, y que no están de acuerdo en las partes esenciales en el mantenimiento de la paz? Primero es el mantenimiento de la paz, es lo más urgente en Naciones Unidas, y no lo puede hacer del todo. Lo otro es la justicia social mundial. Pero si no se ponen de acuerdo en la parte dura, pues difícilmente van a ponerse de acuerdo en eso de un impuesto a las grandes empresas, un impuesto a los ricos. Pues si no lo podemos poner nosotros aquí, o se ha puesto una carga fiscal realmente importante en Slim, en los grandes capitales de México. No, y ni allá en Estados Unidos tampoco, es decir, sigue abierto. Pues allá un poquito más, pero Sí. aquí no. Entonces, pues si no lo podemos hacer aquí. Menos allá. Conclusión, doctor, entonces. Conclusión, bueno, está bien que de vez en vez se oigan estas voces en foros como en Naciones Unidas, para que se sepa que existe una parte ética, moral en la convivencia, o debía de existir en la convivencia entre todas las naciones, y no nada más la brutalidad de la política del poder, pero tampoco hay que hacernos muchas ilusiones. Muy bien. Como siempre, doctor, un honor y le mando un abrazo. Estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. El doctor Lorenzo Meyer. Vamos a hacer un corte y volvemos con más información. Les recordamos, estamos en Azteca Tucson, también en el canal 14. A partir de ayer, esta transmisión es posible en vivo desde Hermosillo, y también en unas entrevistas especiales que vamos a estar haciendo allá en Arizona y acá. Así que le agradecemos mucho a Roberto Meyer esta invitación. Ahorita le comentamos más al respecto. Corte y volvemos. Ojo, con los cambios en la UIF, en la Unidad de Inteligencia Financiera, se fue alguien muy importante. ¿Quién llegó? Que nos diga el doctor José Antonio Crespo. Tenemos ahorita también una plática importante aquí en Proyecto Repuente respecto a lo que está ocurriendo en lo que se refiere a los temas del listezón y mucho más. Ármate con el